Hola, buenas a todos. Mi nombre es Jorge Fernández, residente de medicina interna del Hospital Costa del Sol. Y hoy vamos a hacer una pequeña revisión de la encefalopatía hepática, centrándonos en su diagnóstico y en su manejo. La encefalopatía hepática es un cuadro consistente en alteraciones psicomotoras, de personalidad y del nivel de conciencia que pueden dividirse principalmente en tres categorías o tipos. Tenemos la categoría A, de aquellos pacientes con fallo hepático agudo en hígado sano previo. Categoría B, aquellos pacientes que presenten shunts portosistémicos sin cirrosis. Y la categoría C, pacientes con cirrosis que pueden presentar hipertensión portal o shunts portosistémicos. Esta es la categoría más frecuente y en la que vamos a centrar principalmente la sesión. Algunos autores incluso proponen una cuarta categoría, que incluiría el fallo hepático agudo en pacientes cirróticos, una teórica categoría D, pero a día de hoy todavía no hay consenso sobre ello. Para graduar la gravedad existen múltiples escalas. La más utilizada es la escala de Westhaven, que tiene en cuenta un conjunto de síntomas y signos para la clasificación. De menos a más tendríamos el grado 1, pacientes que pueden tener euforia o ansiedad, disminución de la capacidad de atención, mínima alteración del nivel de consciencia o incluso una reducción de la capacidad de sumar. Clínicamente podemos encontrar una leve incoordinación o presencia de asterixis leve. El grado 2 ya serían pacientes que pueden tener comportamiento inadecuado, cambios mínimos de personalidad, letargia o apatía o reducción de la capacidad, en este caso, de restar. En este grado, la asterixis que encontrábamos en el previo es más marcada y puede ir acompañada de ataxia, bradiladia o bradipsiquia. El grado 3 ya son pacientes que están más desorientados, confusos, somnolientos o incluso casi estuporosos, pero aún reaccionan a estímulos. Aquí la asterixis que encontramos previamente puede estar muy marcada o no estar presente. Además, en la exploración podemos ver clonus, hiperreflexia o nistagmo también. Y el de mayor gravedad sería el grado 4, que ya son pacientes en coma, que en la exploración se puede encontrar midriasis, opistótonos o signos de Babinski. A pesar de esto, muchos autores han propuesto la inclusión de una categoría 0,5 o de encefalopatía mínima, que es difícilmente distinguible del grado 1 y la cual solo podría clasificarse por medio de test psicométricos, ya que no presenta alteraciones clínicas apreciables en la exploración física. Otras escalas con las que contamos son la escala de Ford o la escala de Glasgow, que son más sensibles, sobre todo en casos de coma o estupor, pero menos útiles en casos leves o moderados. También existen las escalas de GESA o CHES, que a día de hoy son utilizadas actualmente en ensayos clínicos. Hemos comentado la clínica de la encefalopatía hepática, pero también pueden estar presentes otros síntomas secundarios a la patología de base más frecuentemente asociada con este síndrome, la cirrosis hepática. Entre toda la clínica que puede manifestarse, vamos a destacar aquellos síntomas sugestivos de hepatopatía avanzada o que sugieran un inicio de complicaciones graves, como pueden ser el prurito, la coluria, ictericia, ascitis, hematemesis, fetor hepático o edema en miembros inferiores. Hay que destacar que es manifiestamente clínico, y lo más importante es la realización de una correcta anamnesis y exploración física. Una vez tengamos la sospecha clínica, habrá que hacer un buen diagnóstico diferencial excluyendo todas las causas que puedan justificar las alteraciones clínicas del paciente. Hay que tener siempre en mente la posibilidad de infecciones sistémicas, principalmente cuadros sépticos. Otro posible origen son fallo de órganos, ya sea cardíaco, pulmonar, renal o alteraciones hematológicas como policitemias o hiperosinofilia, o también propiamente un fallo hepático. Otro posible origen del cuadro son causas externas. ¿Qué entendemos como causas externas? Pues traumatismos, principalmente craneoencefálicos, quemaduras, electrocuciones o situaciones de hipo o hipertermia. En todo paciente con alteración del nivel de conciencia o alteraciones psíquicas hay que confirmar que el cuadro no sea secundario a un consumo de tóxicos. Hay que destacar siempre de que el cuadro no sea originado por toma de sedantes, opioides, hipnóticos, antihistamínicos, antipsicóticos o antiepilépticos. Esto es importante porque, por ejemplo, el ácido valproico, además de poder dar un cuadro clínico similar, de manera secundaria también puede aumentar los niveles de amonio séricos. También hay que tener en cuenta intoxicaciones como por monóxido de carbono o por consumo de productos de herboristería. Otro punto a tener en cuenta son las alteraciones metabólicas. Entre ellas hay muchas, pero destacamos las alteraciones electrolíticas, tanto por aumento o por defecto, como del sodio, del calcio, magnesio, potasio, entre otras. Otro posible origen son alteraciones endocrinas, situaciones de hiper o hipotiroidismo, alteraciones pancreáticas o paratiroideas.
También hay que tener en cuenta los estados hiper o hipoglucémicos, ya que, como todos sabemos, pueden dar alteración del estado mental o incluso provocar un coma. También aquellas situaciones hiper o hiposmolares, situaciones de hipoxia y, muy importante, alteraciones del metabolismo, teniendo en cuenta enfermedades como la porfiria o la enfermedad de Wilson. Un punto importante también es el factor nutricional, ya que los déficits de vitamina B12, ácido fólico o niacina pueden dar una clínica similar. Hay que tener muy presente también la encefalopatía de Wernicke o el síndrome de Wernicke-Korsakoff como posible origen del cuadro clínico. El último punto del diagnóstico diferencial son las alteraciones cerebrales. Hay que siempre tener en cuenta la posibilidad de que existen infecciones como meningitis o encefalitis, presencia de abscesos, entre otras. También crisis epilépticas, sobre todo las no convulsivas, destacar las crisis atónicas, crisis de ausencias o epilepsias focales. También toda situación que de una hipertensión intracraneal tiene que ser descartada, ya sean neoplasias, aumento del líquido cefalorraquídeo o hemorragias. Y por último, pero no menos desdeñable, enfermedades neuropsiquiátricas. En general, la idea es que deben descartarse todas aquellas causas que justifiquen las alteraciones en el estado mental del paciente para así poder diagnosticarlo de encefalopatía hepática. Otro punto muy importante sobre el diagnóstico es la correcta evaluación de los factores predisponentes. Entre ellos tenemos situaciones que aumentan la producción de amonio, como pueden ser infecciones. En todo paciente con sospecha de encefalopatía hepática hay que buscar un posible foco de infección, ya sea urinario, con un urocultivo y un ureanálisis, neumónico, o la posibilidad de que en pacientes ascíticos estemos con una peritonitis bacteriana espontánea, con lo cual se debe realizar una paracentesis diagnóstica a todo paciente que presente un cuadro sugestivo. También situaciones de sangrado gastrointestinal, estreñimiento o ingesta excesiva de proteínas pueden aumentar la producción de amonio. Y es muy importante las alteraciones hidroelectrolíticas, sobre todo la hipopotasemia, la cual genera a nivel renal un aumento de la producción de amonio y una situación asociada a alcalosis metabólica que favorece el efecto tóxico del amonio a nivel del sistema nervioso central. Otro factor predisponente importante es la deshidratación, ya sea de origen gastrointestinal por vómitos o diarrea, por hemorragias o por el uso de diuréticos. Es extremadamente importante evaluar el tratamiento de los pacientes que acuden con un cuadro clínico de encefalopatía hepática, ya que el uso de diuréticos puede empeorar la misma o generarla. También es importante la toma de fármacos, como benzodiazepinas, hipnóticos o sustancias, como puede ser la toma de alcohol. Y nada desdeñable los shunts portosistémicos, como bien sabemos. Otras causas más infrecuentes que pueden predisponer a una encefalopatía hepática son oclusiones vasculares, ya sean portal o de las venas hepáticas, o la presencia de un carcinoma hepatocelular primario. Con respecto a las pruebas complementarias, seguramente alguien se habrá preguntado a estas alturas por qué no las he incluido en los pilares del diagnóstico. Bueno, eso es debido a que a día de hoy ninguna prueba complementaria ha demostrado científicamente verdadera utilidad para el diagnóstico de la encefalopatía hepática. Su utilidad parece residir principalmente en descartar otras patologías o apoyar el diagnóstico de la misma en caso de duda. Las más frecuentes tenemos pruebas de imagen, como principalmente son la resonancia magnética y el TAC, que se suelen usar con finalidad de descartar patologías neurológicas. En algunos estudios incluso se ha propuesto la utilización de resonancia magnética espectroscópica o resonancia magnética de secuencia T1 con mapeado parcial de la recuperación de inversión, pero a día de hoy falta evidencia y carece de uso práctico en la práctica clínica habitual. Otras pruebas son las de laboratorio, en las cuales podemos encontrar las alteraciones más frecuentemente encontradas en hepatopatías, como pueden ser aumento de transaminasas, plaquetopenia, anemia, consumo de factores de coagulación, entre otros. También cabe destacar la 3-nitrotirosina, que es una sustancia que podría elevarse en pacientes con mínima encefalopatía, grado 0,5, grado 1, con resultados prometedores en algunos estudios, llegando a conseguirse una sensibilidad y especificidad del 93 y 89% respectivamente, pero a día de hoy todavía queda relegada a ensayos clínicos y estudios teóricos. Con respecto al amonio, pues antes de hablar de su papel en el diagnóstico, hablemos de un poquillo su papel en la encefalopatía hepática. En pacientes cirróticos nos encontramos con una disminución de hepatocitos funcionantes y en la mayoría de casos con una sarcopenia marcada. Además, no es infrecuente la presencia de shunts portosistémicos que permitan que sustancias que pueden llegar a ser tóxicas continúen por el torrente sanguíneo sin pasar por el hígado. Todas estas situaciones provocan una disminución de la eliminación de amonio que tiende a acumularse en el organismo.
Esta hiperamoniemia, a su vez, favorece una disminución de la masa muscular, asociando un descenso de los niveles de aminoácidos de cadena ramificada y del glutamato, que a su vez provocan un desbalance con los aminoácidos aromáticos, alterando su flujo a través de la barrera hematoencefálica. Todo esto provoca una alteración de las vías GABAérgicas, serotoninérgicas, noradrenérgicas y dopaminérgicas, que generan una alteración en el estado mental del paciente, además del propio efecto tóxico del amonio y las otras sustancias, que favorecen un edema celular a nivel del sistema nervioso central. A todo esto se le suma que en pacientes cirróticos existe un estado proinflamatorio sistémico con aumento de interleuquinas, citoquinas y otras sustancias químicas. Este estado proinflamatorio ha demostrado favorecer de manera sinérgica las complicaciones asociadas a la cirrosis. En este caso se cree que puede provocar una disminución del umbral de tolerancia de las células neuronales al efecto tóxico del amonio, favoreciendo así el desarrollo de la encefalopatía. Volviendo al amonio y su valor para el diagnóstico, se ha visto que existe correlación entre los niveles, principalmente arteriales, de amonio y la gravedad de la encefalopatía. A pesar de esto, una vez se duplican dichos niveles basales, esta correlación se pierde. Los niveles de amonio además son muy variables y pueden alterarse por una gran variedad de situaciones, como vimos anteriormente, pero es que incluso la propia técnica de extracción para el análisis puede provocar unos resultados falsamente elevados. Por ello, los estudios actuales postulan que su verdadera utilidad parece residir mayoritariamente en el seguimiento del tratamiento, para ver si éste está siendo efectivo disminuyendo dichos niveles, pero tampoco se recomienda hacer de rutina. Como curiosidad, parece ser que el grado de encefalopatía hepática podría relacionarse más con los niveles de amonio gaseoso, ya que este es el que atraviesa mayoritariamente la barrera hematoencefálica. A pesar de esto, rara vez es usado fuera de los ensayos clínicos. En resumen, no se recomienda medir los niveles de amonio en sangre de manera rutinaria, ya que presentan poca sensibilidad y especificidad. Como último punto, las pruebas complementarias también contamos con pruebas electrofisiológicas y test psicométricos. Estos son rara vez usados de rutina y presentan realmente poca especificidad. Parecen ser más útiles para casos de encefalopatía mínima, pero es eso, a día de hoy no se usan de rutina. Los pilares para el manejo de la encefalopatía hepática son básicamente corregir aquellos factores que pueden estar predisponiendo de dicha situación, haciendo una correcta evaluación e intentando manejarlo. También disminuir los niveles séricos de amonio, mantener un adecuado aporte de nutrientes y procurar corregir las alteraciones hidroelectrolíticas que puedan manifestarse. Con respecto al soporte nutricional, se debe asegurar un aporte de unos 35 o 40 kilocalorías kilodía, intentando que haya un 50% de carbohidratos complejos, 30% de proteínas y un 20% de grasas. La vía principal preferible siempre es la oral, intentando repartir las ingestas en menores cantidades varias veces al día. Además de eso, no se recomienda la restricción de ingesta proteica, como tenemos ahí en la presentación. Hay que intentar suplementar entre 1,2 y 1,5 gramos por kilo día de proteínas. Y en caso de que la ingesta de proteínas animales empeore la clínica, se recomienda cambiar a proteínas vegetales. Cuando el enfermo no sea capaz de alcanzar la ingesta recomendada, se recomienda suplementar su alimentación con nutrición enteral por vía oral o, si fuese necesario, por sonda nasogástrica, ya que esta opción no ha demostrado que precipite la encefalopatía, empeore la ascitis o cause efectos adversos graves en pacientes cirróticos estables. Con respecto al tratamiento hipomonemiante, contamos con los disacáridos no absorbibles. Estos son fármacos que son metabolizados en el tracto gastrointestinal por medio de las bacterias, produciendo una acidificación del medio y una disminución de la absorción de amonio. También aceleran el tránsito gastrointestinal y favorecen la excreción de nitrógeno. Principalmente contamos con la lactulosa y el lactilol. A día de hoy, el más usado es la lactulosa, pero el lactilol en los distintos estudios ha demostrado no ser inferior ni aumentar los efectos secundarios graves. La vía de administración preferente es la vía oral, quedando relegados los enemas a cuando hay intolerancia o imposibilidad de la vía oral. También se puede usar en tratamiento de choque al inicio del cuadro para intentar conseguir el objetivo, que son 3 deposiciones no diarreicas diarias. Cabe destacar que no se recomienda empezar tratamiento para disminuir los niveles de amonio en ausencia de clínica. Eso es muy importante. Otro tratamiento con el que contamos es la rifaximina, el cual es un antibiótico derivado de la rifampicina que actúa a nivel intestinal con efecto bacteriostático y mínima absorción sistémica. Como vemos en la pantalla, se puede usar en combinación con lactulosa y se recomienda cuando tras 48 horas de tratamiento no ha mejorado la clínica del paciente o hay imposibilidad de uso de disacáridos. Con respecto al tratamiento crónico, han demostrado seguridad en uso continuado hasta 24 meses y los distintos estudios concluyen que si tras corregir los factores predisponentes
y no haber recurrencias en 3 meses teniendo tratamiento, se podría incluso suspender la rifaximina. Las dosis son de 400 miligramos por vía oral 3 veces al día o de 550 miligramos vía oral 2 veces al día. No hay evidencias a día de hoy de que ninguna de las dos dosis o posologías sea superior o inferior a la otra, así que realmente la decisión queda relegada a la disponibilidad de cada una. Importante destacar que su uso combinado con lactulosa ha demostrado un menor número de hospitalizaciones, no aumentar los efectos secundarios graves y que la combinación de ambos ha demostrado disminuir la morbimortalidad. Otro tratamiento posible son los aminoácidos de cadena ramificada, son la leucina, isoleucina y la valina. Antes comentábamos un poco sobre la fisiopatología del amonio y su papel en la encefalopatía hepática. Uno de esos aspectos era el efecto sobre los aminoácidos ramificados, los cuales son consumidos en el músculo esquelético en situaciones de hiperamoniemia para así conseguir esqueletos carbónicos y suplir el déficit de alfa-ketoglutarato. Esto es importante porque se cree que el músculo esquelético conforma uno de los principales mecanismos de eliminación de amonio en pacientes hepatópatas y se ha comprobado que existe una relación directa entre el consumo de aminoácidos ramificados por el músculo y la eliminación de amonio. Debido a esto se ha postulado que una correcta suplementación con aminoácidos ramificados debería poder suplir este déficit y favorecer el aumento de masa muscular y la eliminación de amonio. Además, como comentamos anteriormente, existe un desbalance de aminoácidos aromáticos y aminoácidos ramificados, así que una correcta suplementación de los ramificados debería disminuir dicho desbalance, así mejorando el efecto deleterio de los aromáticos en las vías sinápticas del sistema nervioso central. En resumen, a día de hoy se han conseguido evidencias de efectos beneficiosos sobre los signos o los síntomas sin aumentar los efectos adversos graves. Principalmente producen náuseas o diarrea. Hay que destacar que los estudios más actuales han comprobado que realmente solo son eficaces por vía oral, ya que por vía intravenosa no presentan una eficacia muy marcada y son peor tolerados. Todo esto de todas maneras es con baja evidencia científica. Son fármacos que parecen tener beneficio clínico, pero sin disminución de la mortalidad. Otro tratamiento es la suplementación con zinc. Se ha visto que el tratamiento combinado con lactulosa y zinc durante 3-6 meses ha mejorado la clínica en aquellos pacientes con encefalopatías de grado bajo, grado 1 o encefalopatía mínima. Se recomienda su uso de 220 miligramos decilitro cuando haya déficit de zinc, obviamente, y también alteraciones visuales o disgeusia. De todas maneras, en ningún estudio ha demostrado disminuir significativamente los niveles de amonio y no ha demostrado disminuir la mortalidad. Otro tratamiento con aminoácidos, en este caso dibásicos, serían el L-carnitina y el aspartato. Al igual que en los aminoácidos ramificados, se recomienda la administración por vía oral. No parecen aumentar los efectos secundarios graves y en los estudios frente a placebo parece haber disminuido los niveles de amonio séricos. Y un dato más controvertido es una posible disminución de la mortalidad con respecto a placebo. Este dato es muy discutido y todavía no hay un consenso sobre ello. Esto es todo con muy baja evidencia científica y cabe destacar que cuando se han enfrentado la L-carnitina y el aspartato al tratamiento con lactulosa o rifaximina no ha presentado beneficio alguno. Otros posibles tratamientos son los probióticos y los prebióticos, los cuales se ha propuesto que pueden reducir las recurrencias y producir una mejoría clínica, pero no hay evidencias de que lo hagan a día de hoy. También el tratamiento con albúmina, el cual se ha intentado usar para prevenir en pacientes cirróticos la encefalopatía hepática y se ha valorado su uso con beneficio clínico en pacientes ya con encefalopatía establecida. De todas maneras, como hemos dicho anteriormente, hay poca evidencia y no se han conseguido datos que lo sugieran. Un tratamiento interesante es el polietilenglicol. Algunos estudios actuales sugieren que en las primeras 24 horas, teniendo en cuenta la escala de GESA, parece tener una mejoría de la sintomatología más precoz que en el tratamiento con lactulosa. Así, este beneficio parecía perderse pasadas las 24 horas, con lo cual, a pesar de ser un tratamiento que puede ser interesante, todavía hay que estudiarlo. Otros tratamientos propuestos, pero con todavía menor evidencia, han sido el benzoato sódico, flumacenilo, sobre todo en pacientes comatosos, que han tomado benzodiazepinas, en los que realmente solo se ha encontrado una mejoría momentánea de un par de horas, cuyo efecto se pierde al pasar ese periodo. Otro tratamiento sería la carbosa, sobre todo en pacientes diabéticos, la melatonina o el fenilacetato de ornitina.
Todos estos son con aún menos evidencia que los anteriores y no se recomienda su uso. También, además de los tratamientos con poca evidencia, tenemos los tratamientos experimentales, los cuales algunos ni siquiera han conseguido tener ensayos en humanos todavía. Serían, por ejemplo, la L-carnitina, el uso de antagonistas glutamatérgicos, antagonistas serotoninérgicos o antagonistas opioides. Y también se ha propuesto la embolización de shunts portosistémicos. De todas maneras, a día de hoy quedan relegados al ámbito experimental. Aquí tenemos un pequeño esquema del tratamiento para ver así de forma resumida el manejo. Muy importante siempre al inicio, medidas de soporte con rehidratación, corrección de alteraciones hidroelectrolíticas y soporte nutricional. Recordemos que hay que intentar mantener un aporte entre 35 y 40 kilocalorías kilo día y procurar entre 1,2 y 1,5 gramos por kilo día de proteína. Punto muy importante también es la evaluación y control de los factores predisponentes y, como hemos dicho antes, el tratamiento para disminuir el amonio con disacáridos. Pasado 48 horas tenemos que preguntarnos si ha habido mejoría en el estado mental del paciente. En caso de que sí, pues perfecto, mantenemos los disacáridos como tratamiento a largo plazo. ¿No ha habido mejoría? Pues valoramos añadir al tratamiento rifaximina. Volvemos a reevaluar unas 48 horas después y, como anteriormente dijimos, si hay mejoría, pues perfecto, se mantiene el tratamiento a largo plazo y seguir intentando controlar los factores predisponentes. En caso de que no haya mejoría, ahí ya se podría probar con terapias alternativas o valorar el trasplante hepático. Como todos sabemos, la encefalopatía hepática supone un pronóstico nefasto en aquellos pacientes cirróticos, disminuyendo la supervivencia un 42% desde el primer episodio. Con lo cual hay que individualizar en cada paciente, pero se puede valorar, sobre todo en encefalopatías recurrentes que no responden a tratamiento, la posibilidad de utilizar trasplante hepático. En una nota más alegre, existen criterios también para el alta hospitalaria. Aquellos pacientes con mejoría de estado mental, buena tolerancia oral y que se logre controlar los factores predisponentes, pues podría dárseles de alta manteniendo un seguimiento continuado. Para concluir, considero importante resaltar los puntos que a mí me han parecido más importantes durante la realización de esta revisión. Para empezar, hay que tener siempre en cuenta que el diagnóstico de la encefalopatía hepática es un diagnóstico eminentemente clínico, que puede ser apoyado por pruebas complementarias, pero en ningún caso depender de ellas para el mismo. La realización de una buena anamnesis, una buena exploración física, son dos de los pilares para el diagnóstico de la encefalopatía hepática. El tercer pilar, como comentamos anteriormente, es la correcta evaluación y control de los factores predisponentes. Además de eso, con respecto al tratamiento, a pesar de las múltiples terapias en estudio, muy pocas han probado científicamente disminuir la mortalidad o mejorar la clínica. Y un punto muy importante, pero en ocasiones quizás más dejado de lado, es el correcto aporte nutricional en este tipo de pacientes. Por último, veo interesante resaltar la importancia de la vía oral en todo el espectro de encefalopatía hepática, tanto en cuanto a la nutrición como al propio tratamiento, ya que todas las terapias que se usan para su manejo presentan mayor efectividad y tolerancia por vía oral. Aquí tenemos un poco la bibliografía que se ha revisado y espero que os haya sido útil. Un saludo.